el tema de el complejo teniosis y cisticercosis. Con la doctora ya vieron la primera parte, ¿verdad? Entonces toda esa primera parte no la vamos a ver, ¿sí? Conmigo desde acá, ¿no? Cisticercosis. Entonces, para ir recordando algunas cosas. Hemos visto que hay tres parásitos, ¿no? Tenia solium, tenia saginata y tenia ciática. Nos olvidamos de tenia ciática porque no hay en nuestro medio y solamente vemos dos, tenia solium y tenia saginata. Ahora, cuando vemos cisticercosis, vemos que si bien están estas dos especies involucradas, existe una diferencia muy grande. Tenia saginata, la larva que va a provocar la cisticercosis, se llama también Cisticercus bovis, ¿sí? Pero cuando se trata de tenia saginata, sí produce cisticercosis, pero solo en bovinos, ¿sí? Tenia saginata. Entonces, no vamos a estudiar la cisticercosis de los bovinos, ¿sí? Nada que ver con nosotros. Lo que vamos a estudiar es tenia solium, y la enfermedad que produce es cisticercosis. Y esta cisticercosis puede estar presente en cerdos y humanos, ¿sí? Y a esta larva también se la conoce como Cisticercus celulosare. Antiguamente, cuando no se conocía esta parasitosis, pensaban que la larva era otra especie. Y es por eso que le pusieron Cisticercus celulosare. En algunos textos van a encontrar descrito como nombre científico, es decir, en cursiva, y pensaban que era otra especie, pero ahora se sabe que es parte de una misma especie que vendría a ser tenia solium. Por eso es que ahora se la describe sin necesidad de ponerlo en cursiva. Entonces, lo que han ido viendo con la doctora Durán ha sido esto. Este es el ciclo biológico y, como ya saben ustedes, es un ciclo de tipo heteroxeno. Entonces aquí hay un hospedador, este vendría a ser el hospedador definitivo y este sería nuestro hospedador intermediario. Entonces acá está los gusanos de 6 metros y ya saben, cuando una persona tiene el gusano de 6 metros, tiene una enfermedad que se llama teniosis. Y si tiene una larva dentro del organismo, se llama cisticercosis. Ahora todos llaman, ¿no? Entonces, la cisticercosis está en el cerdo y cuando está en el humano se llama neurocisticercosis. Esa tablita quiero que la entiendan muy bien. Allí hay una forma en la cual la vida de tenia solium siempre va a ocurrir en esta forma, ¿sí? Hay un adulto que mide 6 metros, el adulto pone huevos. Del huevo sale una oncósfera. Esta oncósfera también se llama embrión hexacanto. Y de la oncósfera se desarrolla otra forma biológica que se llama larva. Y la larva finalmente da origen a un adulto. Esta forma, esta secuencia de etapas, siempre se va a dar en ese orden. No puede ser que una oncósfera dé origen a un adulto, o de un adulto directamente salte a una larva, ¿sí? La larva tiene el nombre de metacéstodo, o también conocido como cisticerco. Ya saben, en este caso Cisticercus celulosare. La larva, cuando está dentro de un hospedador, en este caso intermediario, se llama cisticercosis, o provoca una enfermedad que se llama cisticercosis. Y aquí está el cerdo. Pero la larva también puede estar en un hospedador accidental, en este caso en un humano, ¿sí?
Y en este caso aquí, cuando esté en el cerebro o en la musculatura, se llamará también cisticercosis o neurocisticercosis. Entonces acá tenemos la presencia de la larva, genera una enfermedad llamada cisticercosis. Este es un hospedador intermediario porque permite que el ciclo heteroxeno continúe. En cambio, este es un hospedador intermediario, pero accidental. Esta semana estamos viendo la parte de generalidades, y la definición de accidental es que es una forma evolutiva que está, o una forma biológica que está dentro del hospedador, que desarrolla, pero no permite que el ciclo biológico continúe. Entonces, este es el rol del humano en esta parasitosis. Acá está como hospedador accidental. Este ciclo biológico va a continuar. Para que la larva desarrolle a un adulto, lo que tiene que pasar es que alguien se coma esta larva, ¿sí? Y no es que se come directamente la larva. La larva está en la musculatura de los cerdos, ¿no? Entonces, ¿cuál será el mecanismo de infección para que se desarrolle un adulto? Ahí entra el consumo de carne semicocida de cerdo. Si pasa ese mecanismo, esta persona que ha consumido esta carne va a tener una enfermedad que se va a llamar teniosis. Teniosis, ¿por qué? Porque dentro va a desarrollar al gusano adulto. Pero aquí el hombre ya está actuando ya no como hospedador accidental, sino como hospedador definitivo. Porque la forma que está dentro de este humano es el gusano adulto. Entonces, teniosis, se llama teniosis cuando una persona está con el gusano adulto de 6 metros. Tiene esa enfermedad llamada teniosis y su mecanismo de infección es este, consumo de carne, ¿sí? Se llama cisticercosis o neurocisticercosis, la otra enfermedad, y está siendo provocada por una forma que se llama larva. Pero, ¿cuál ha sido la forma infectante que ha ingerido para poder desarrollar y tener cisticercosis? En otras palabras, ¿cuál ha sido el mecanismo de infección para tener cisticercosis? Viendo el esquema, ¿cuál sería? Consumo de huevos, es decir, lo que ha entrado al hospedador, en este caso al hombre, ha sido huevos, ¿sí? Han entrado los huevos. ¿Por qué mecanismo? Ano, mano, boca, ¿sí? Es decir, nadie se come heces fecales. El único que se come heces fecales es el cerdo. Su mecanismo de infección ha sido coprofagia, no se dio y se comió. Entonces nosotros los humanos vamos a tener esta cisticercosis por haber ingerido huevos, pero por un mecanismo, uno que acaban de decir, ano, mano, boca, ¿sí? Otro, una persona que tiene el gusano de 6 metros, ha defecado y ha contaminado el agua, ha contaminado vegetales. Entonces el otro mecanismo será la ingesta de agua contaminada con huevos de tenia, ¿sí? Es decir, ese es el mecanismo. Pero el huevo no es que directamente salta y se convierte en larva, ¿no ven? Porque esa es la lógica. El huevo entra hasta el estómago, entra en contacto con el ácido, con el pH ácido del estómago, con los jugos biliares, y se rompe la membrana que está envolviendo al huevo. Y del huevo emerge ¿qué? La oncósfera. Y la oncósfera en el intestino penetra las velocidades intestinales, llega al torrente circulatorio y del torrente circulatorio se disemina por todo el cuerpo. Pero básicamente el sitio que más se irriga es el cerebro. Por medio de la circulación como oncósfera llega al cerebro. Y cuando ha llegado al cerebro se convierte en la siguiente forma biológica: larva, ¿sí? Entonces, la larva, ¿a partir de qué forma biológica se desarrolla? O también llamado embrión hexagonal, ¿sí? Son dos cosas completamente diferentes. No es que el huevo directamente salta y se convierte en larva, ¿sí? Sigan esa lógica, por favor. Y en todas las parasitosis sigan esa lógica.
no puede haber de adulto directamente al larva. Y vean que los mecanismos de infección no son los mismos. Parasisticercosis es otro tipo de mecanismo de infección y parateniosis es otro mecanismo de infección, pese a que son de la misma especie, es decir, es Taenia solium con dos mecanismos de infección diferentes porque provoca dos enfermedades completamente diferentes. Ya la doctora les ha debido decir que la persona con teniosis, por ejemplo, se caracteriza por ser asintomático. La mayoría de las veces es completamente asintomático, es decir, no presenta ninguna manifestación que motive la consulta, ¿no? ¿Qué acciones patógenas tiene? Tiene exfoliatriz, pero no repercute clínicamente, es decir, no es que por la acción exfoliatriz esta persona va a quedar completamente desnutrida, pero exfolia, se alimenta, pero clínicamente no tiene una repercusión. ¿Sí? Esto es teniosis. Acá está lo mismo, otra forma de plantear el ciclo biológico, y lo que ustedes tienen que hacer es, para el momento del parcial, tienen que soñarse con este ciclo biológico. Tener la capacidad de decir, está un cisticerco en mi cabeza, ahora yo soy qué tipo de ciclo o qué tipo de hospedador accidental. ¿Por qué? Porque no permito que el ciclo continúe. ¿Por qué? Porque alguien tendría que comerse mi cerebro, entonces soy hospedador accidental. Pero si tengo un gusano de 6 metros, ¿qué tipo de hospedador soy? Soy hospedador definitivo. Ya saben, ¿cómo se define un hospedador definitivo? Porque en ese puede haber una multiplicación sexual o puede haber un parásito adulto. En este caso hay una multiplicación, hay un parásito adulto de 6 metros. Entonces acá el hospedador definitivo está eliminando proglótides, huevos, el cerdo, que normalmente es coprófago, se come, y dentro del cerdo está, aquí está la oncósfera que ha migrado acá, y en la musculatura del cerdo están los cisticercos. Y esta persona se ha comido ¿un qué? A un cerdo, ¿en qué plato? A un lechón, a un chicharrón, ¿no? Pero ahí, semicocido, ¿no? Ciclo de la teniosis. Pero aquí ha pasado otra cosa. Se ha comido el hombre los huevos, ya saben por qué mecanismos de infección, y acá, ahora en su cerebro, aquí está la oncósfera, ha migrado, y acá en su cerebro está un cisticerco. Entonces, en la cisticercosis existen los 3 mecanismos de infección: autoinfección interna, autoinfección externa y heteroinfección. ¿Sí? Este es el mismo ciclo que acabamos de ver, pero esquematizado de otra manera. Entonces, autoinfección interna. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando de pronto está acá una persona con su gusano de 6 metros, condición para que exista autoinfección interna y externa, que la persona tenga teniosis. ¿Sí? Solo ocurre autoinfección interna y externa en personas que tienen teniosis. ¿Por qué? Porque esa persona con su gusano de 6 metros de pronto ha tomado alguna bebida alcohólica, ha tomado algún medicamento, ha vomitado, y lo que ha hecho es que estas proglótides que se están desprendiendo acá vuelvan y asciendan y entren en contacto con el ácido gástrico, con las sales biliares, y se reblandezcan los huevos, es decir, sin necesidad de salir, ha habido este retroperistaltismo y el contenido ha llegado acá. Como se ha ablandado las membranas que recubren al huevo, ¿qué ha pasado? Ahora se está liberando la oncósfera. Entonces, eso es autoinfección interna. Y la oncósfera ya saben dónde va a ir: microvelocidades, circulación, cerebro. Autoinfección externa. Es una persona que ha entrado al baño, que tiene el gusano de 6 metros, se ha limpiado el potito, de pronto no se ha limpiado bien, se ha roto el papel higiénico y sus manos han entrado en contacto con las heces fecales. ¿Sí? Ha hecho sus necesidades, no se ha lavado las manos, ha ido ahora a agarrar un pan y se ha autoinfectado. Autoinfección externa, pero en condición teniosis.
Y heteroinfección es una persona que hizo sus necesidades en el medio ambiente, ha contaminado agua, o esa misma persona que se ha limpiado el potito, sus manos con heces fecales y con huevos, ha agarrado el pan, o la manzana, y es el hermanito, el papá, la mamá que ha consumido esa manzana. Heteroinfección. Varios mecanismos: agua, lechugas contaminadas con heces fecales de personas en las cuales hay huevos de té. ¿Comprendido, verdad? Teniosis, mecanismos de infección. No hay autoinfección interna, no hay autoinfección externa, solo heteroinfección, porque el mecanismo para teniosis es carne, consumir carne de cerdo, no es cualquier carne, carne de cerdo que esté con larvas de cisticerco, ¿sí? Entonces, este es nuestro agente etiológico, Taenia solium, y la larva, Cisticerco celulosae, es la que provoca cisticercosis. Este es otro tipo de ciclo que está esquematizando lo que hemos dicho. Esta persona ha defecado sus huevos. Los huevos, vean, aquí están entrando. Y aquí está, este punto verde es la oncósfera. Y esto está esquematizando cómo se entra por las velocidades y cómo sigue todo este trayecto, ¿no? Y finalmente, por medio de la circulación, la oncósfera llega y se convierte en una larva. Entonces, este trayecto se va a repetir igual en el cerdo, ¿no? Y aquí están los puntos azules que representan los cisticercos. ¿Sí? Aquí están los cisticercos en la carne, desarrollo de teniosis. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Esto, ya saben, tienen que comprenderlo muy bien. Y esto es nuestros cisticercos. Ahora, estos son los cisticercos. Ahí están la forma, pueden medir hasta 1 centímetro. Alguna literatura habla que han encontrado cisticercos midiendo hasta 4 o 5 centímetros. Pero en su mayoría, en la mayoría de las veces, mide casi 1 centímetro, ¿sí? Aquí adentro está el escólex retraído, porque cuando llegue a estos hábitats se va a romper la membrana, va a salir el escólex y el escólex se va a fijar en el epitelio intestinal. Ahora, este cisticerco atraviesa por diferentes etapas, ¿sí? Y estas etapas son, o bueno, podemos decir que los cisticercos hay de 2 tipos. Uno que se llama monovesicular, que vendría a ser uno solo de estos, y multivesicular o racemosa, que tiene varias vesículas, es decir, es como si varios de estos se hubieran unido, pero no es que están unidos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las etapas que siguen estos cisticercos? Primero son, así como está ahí, es decir, una oncósfera ha llegado hasta el cerebro y ha comenzado a desarrollar, a crecer, y adentro está el escólex retraído envuelto por una membrana que tiene líquido. Este cisticerco primero es una forma vesicular, pero con el pasar del tiempo se va degenerando, va perdiendo su capacidad de ser vesicular y se vuelve coloidal, entra en una etapa de descomposición, de muerte, ¿sí? Y se vuelve una forma granular y finalmente se vuelve o se muere y se calcifica, ¿sí? Entonces estas son todas las etapas que sigue este cisticerco. O son las formas: forma vesicular, forma coloidal, forma granular y forma calcificada. Algo diferente sucede con esta forma racemosa. Es uno de estos que al lugar que ha llegado ha empezado a crecer de manera desproporcionada y formando una serie de lóbulos. Este es uno solo, es decir, era uno de estos nada más. Y vean cómo ha ido creciendo completamente deforme, es decir, ha ido creciendo de manera exagerada, hasta de pronto tener hasta una forma de racimo. Por eso es que le han puesto forma racemosa. Y acá incluso se ha degenerado por completo y ha perdido hasta su forma racemosa. Entonces, este es
uno solo, es decir, no es que varios de estos se han juntado y han hecho un racimo, es uno solo que ha ido creciendo de manera desproporcionada. Esta forma que están viendo acá, de pronto ocurre cuando las oncósferas han llegado al parénquima del sistema nervioso central, ¿sí? Han llegado a esta parte como oncósfera y han ido sufriendo el desarrollo de todas estas etapas. Y esta otra forma es cuando han llegado a otro lugar, que ahorita les voy a mostrar, creo que tengo una diapositiva. Entonces, en esta diapositiva lo que estamos viendo más o menos es una descripción histopatológica de los cisticercos. Aquí han encontrado al cisticerco, lo han cortado y han visto cómo es la parte interna, bien marcada, bien desarrollada. Aquí hay unos espacios, hay una serie de espacios, pero vean cómo al ir pasando de etapas, de ser vesículas, se vuelven formas coloidales y granulares, están en transición, están ya en proceso de degeneración, va cambiando estos espacios, ¿sí? Y finalmente llegan a estar muertos y completamente calcificados. Si nosotros hacemos una tomografía, podemos ver estas etapas. Y acá vemos el cisticerco que está acá. Esta es una tomografía. Esta es una resonancia, esta es una tomografía. Aquí hay 1, 2, 3 en etapa vesicular. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en etapa coloidal. Acá se ve uno, aquí otro y aquí otro, ¿sí? En etapa de transición de coloidal a granular, ¿sí? Y acá ya estarían en etapas completamente calcificadas. Estas etapas iniciales son estadios viables, ¿sí? Y estos son estadios que están en proceso de degeneración y estos en estadios de muerte, es decir, ya están completamente muertos. Pero vean cómo acá esto significa convulsiones. Acá en estas etapas iniciales el paciente puede presentar convulsiones. Son mucho más frecuentes cuando están en coloidal y granular. Esto es lo que está tratando de representar. Y más escasas, aunque en algunos pacientes no hay, ya desaparecen por completo las convulsiones, aunque puede haber cuando hay una etapa de calcificación. Entonces, hoy día también hemos repasado con mi grupo las acciones patógenas. Entonces, las acciones patógenas son, bueno, las formas en las cuales el parásito va a ir ocasionando daño. Entonces, esta forma larvaria va a provocar en su hábitat acciones patógenas. Y estas van a ser mecánica compresiva, porque van a comprimir en el tejido nervioso en el cual van a estar. Es decir, no es que el tejido se retrae y deja que crece, no, está comprimiendo el tejido nervioso. Va a haber obstructiva, porque pueden estar en sitios donde hay líquido y puede obstruir estos sitios. Proinflamatoria, porque en este sitio va a provocar la lesión y va a provocar una reacción de inflamación. Y tóxico, porque finalmente va a liberar una serie de sustancias producto de su proceso de degeneración. Entonces, hemos dicho que las acciones patógenas se tienen que traducir, aunque no siempre ocurre esto, en manifestaciones clínicas. Y el claro ejemplo es que no siempre se traduce, es teniosis. Hay acciones patógenas que son tan leves que no causan repercusión clínica, ¿sí? Por eso es que los teniósicos, los pacientes con teniosis, nunca se percatan de que tienen un gusano de 6 metros. Pero en esta parasitosis no siempre ocurre esto. Hay compresión, hay obstrucción tóxico-irritativa, proinflamatorio, entonces puede haber manifestaciones clínicas. Entonces, según su localización, podemos clasificar a la cisticercosis en aquellas que están en el sistema nervioso central y están ocupando el parénquima. Es decir, un cisticerco lo podemos tener acá, en cualquiera de estas partes, o acá, ¿sí? O acá en la médula, en la propia médula, dentro de la médula, ¿sí? Entonces puede estar por acá. Cuando está por acá se llama parenquimatoso. Extraparenquimatoso, no está en el parénquima, pero está en todo este espacio que está de color celeste, ¿sí? Y estos son los espacios
subaracnoideos, ventrículos, cisternas. Si está acá, entonces va a haber una acción mecánica de tipo compresiva. Pero si está en estos trayectos, va a haber un tipo de acción mecánica obstructiva. Pero no siempre, o bueno, la mayoría de las veces está acá, está en parénquimas. La mayoría de las veces se localiza en parénquimas. Otras veces se localiza acá en estos espacios. Pero también hay situaciones excepcionales en que está fuera del sistema nervioso. Y estos son los extraneuronales. Puede estar en globo ocular, subcutáneo, tejido muscular. ¿Por qué? Porque también todo esto que estamos mencionando es irrigado por la circulación. Y la oncósfera está siguiendo el trayecto del aparato circulatorio. Entonces puede llegar a todos estos lugares. Y más lugares todavía. Se han descrito glándula mamaria, corazón, vejiga, es decir, en todas partes que hay irrigación, ¿sí? ¿Dónde termina la irrigación? Las formas parenquimatosas. Hemos dicho teniosis, la mayoría de las veces son asintomáticas, pero en cisticercosis también puede haber asintomáticos, ¿sí? 50-70% de personas que tienen cisticerco parenquimatoso son asintomáticos. Entonces, hablaríamos de un 30% que va a presentar sintomatología. Y básicamente estos sintomáticos van a tener, en la mayoría de las veces, manifestaciones neurológicas que se van a agrupar en síndromes, ¿sí? Entonces, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que pueden tener diversa etiología, que pueden tener varios agentes causales que pueden provocar ese grupo de síntomas y signos. Por ejemplo, el síndrome convulsivo, que se caracterizaría por la epilepsia, uno de los causantes es la presencia de cisticercosis, uno de los causantes. Pero hay otras patologías que pueden provocar lo mismo. Perdón, un rato voy a ver esto. Puede haber estas posibilidades. Si hay algo que no está claro, me avisan para que yo los aclare, ¿sí? Entonces va a haber los síndromes, que son conjuntos de signos y síntomas, y en este caso, la epilepsia como tal puede ser provocada por otras patologías, ¿sí? Síndrome demencial, es decir, que puede haber que esa persona que esté con cisticercosis puede volverse un paciente psiquiátrico, es decir, volverse esquizofrénico. Y cuando está fuera del parénquima, también las manifestaciones van a ser completamente diferentes. Entonces, el extraparenquimatoso de pronto está acá, obstruyendo, y acá va a haber, lo voy a apagar ya para que no... Ya, mejor así. Entonces, si se obstruye, puede haber hidrocefalia, puede haber un síndrome de hipertensión arterial o pseudotumoral. Todo esto que acabamos de mencionar, asintomático, sintomático, depende de esto. No es lo mismo tener un cisticerco que esté en el parénquima a tener 20 o 30. Hay personas que de pronto, de manera circunstancial, se ha tenido una caída, le sacan una placa radiográfica y encuentran un cisticerco en el parénquima calcificado. Y se le pregunta, ¿alguna vez te ha dolido la cabeza? ¿Alguna vez has tenido convulsiones? ¿Alguna vez? No, nunca, nunca. Es decir, asintomático, completamente asintomático. Entonces, depende las manifestaciones del número de larvas que estén en algún determinado lugar. Tamaño. Algunos pacientes han tenido un solo cisticerco, pero ha crecido hasta 4 o 5 centímetros y las manifestaciones han sido realmente evidentes. ¿Sí? Estadio biológico. Hemos dicho que hay estos estadios del cisticerco, ¿no? Las formas vesicular, coloidal. Estas etapas, la coloidal y la granular, son mucho más agresivas, es decir, cuando se están degenerando, cuando se están descomponiendo, liberan tal cantidad de antígenos que van marcando incluso hasta las células neuronales buenas. ¿Qué pasa con el sistema inmune? El sistema inmune ve que todo esto es
ajeno al organismo, incluso nuestras propias células que están marcadas con antígenos del parásito muerto y comienza a matarlos, ¿sí? Entonces ahí el proceso inflamatorio se exacerba mucho más en estas etapas. En estas desaparecen, ¿sí?, las manifestaciones clínicas, y en esta vesicular también es leve todavía las manifestaciones clínicas. Y severidad de la respuesta inflamatoria. No es lo mismo que se accione a 1 que se accione a 10, ¿sí? Entonces, todos estos factores hacen que existan o no existan manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas? Son estas: cefalea. Un paciente se puede quejar y decir, no, nunca tenía cefalea, pero ahora me duele, es persistente, todo el tiempo tomo aspirina, tomo ibuprofeno, tomo para la migraña y igual me sigue doliendo. Entonces ahí habrá que descartar si no se trata de un cisticerco. Entonces puede ser intensa, persistente y progresiva. Ahora, esta cefalea puede estar presente en un cuadro parenquimatoso, como un extraparenquimatoso, es decir, si está de pronto obstruyendo el acueducto de Silvio, el tercer, cuarto ventrículo, de pronto la cefalea va a ser mucho más aguda, llegando a una migraña, ¿sí? Puede haber mareos, puede haber náuseas, puede haber vómitos explosivos. Cuando hay esos procesos obstructivos, de pronto, estas manifestaciones son mucho más intensas, ¿sí? Y los extraparenquimatosos, por ejemplo, esta es una fotografía tomada de fondo de ojo, y esto es en globo ocular. Es decir, el paciente viene y dice, hay algo que siento que está en mi ojo, que se mueve, o hay algo que no se mueve, pero está, es como algo que me dificulta ver. Agarras el aparato para hacer fondo de ojo, observas, y lo que han encontrado es esto, ¿sí? El cisticerco, y se ha liberado el escoles, está ahí. Ahora, cuando lo mates y hagas el tratamiento, esta persona puede quedar ciega, porque todo esto se va a empezar a descomponer. Y todo lo que se está descomponiendo se va a adherir a las células normales, a las células buenas. El sistema inmune va a ir, lo va a identificar y va a eliminar, aparte del parásito que ya está muriendo, a las otras células. Y en ese sitio donde han muerto las células, ¿qué va a pasar? Se va a fibrosar. No está dentro del globo ocular, pero está fuera del globo ocular, ¿sí? Un cisticerco. Eso tal vez será más fácil de tratar. Harán un pequeño corte y lo extraerán. Pero imagínense cuando está dentro del globo ocular. Es mucho más complicado tratarlo. No podrás hacer una intervención quirúrgica, porque imagínense cortar el globo ocular, eso es imposible de hacer. Entonces sí o sí harás con medicamentos. Muscular, la otra forma de presentación. Aquí todos estos son cisticercos. Han hecho una placa radiográfica, ya se ha calcificado, y aquí tienen varios de estos cisticercos. Subcutáneo, todos estos puntitos son cisticercos. ¿Qué ha tenido que pasar con esta persona para tener tal cantidad de cisticercos? O con esta otra persona. Es decir, esta ya sería de una necropsia, ¿no? O de una autopsia. Han hecho el corte y vean la cantidad de cisticercos que hay. ¿Cómo se ha contagiado? Comiendo gran cantidad de huevos. Su higiene, su aseo debió ser muy malo. De pronto tal vez era un paciente, qué sé yo, de condición muy pobre, o tal vez un paciente psiquiátrico, porque hay pacientes psiquiátricos que se comen las heces fecales, ¿no? Usualmente era una persona indigente que comía lo que podía, no tenía hábitos higiénicos, pero ha logrado tener tal cantidad de cisticercos. ¿Qué manifestaciones clínicas tenía? Debió de tener de todo. Ahora, también depende mucho. Tienes un cisticerco y justo está en el área que corresponde auditiva, o en el quiasma óptico, justo ahí metido el cisticerco. Entonces esa persona de pronto tiene todos los sentidos menos el sentido de la vista. O de pronto se queda hemipléjico o parapléjico. Entonces depende mucho del sitio en el cual se localiza el cisticerco para que existan
manifestaciones clínicas. Pues ustedes saben, han visto en neuroanatomía, cada una de estas partes tiene una función, está relacionado con algo. Entonces, también dependerá de eso, ¿no? Y la clave va a ser identificar y guiarse por todas esas características clínicas y apoyarse con el diagnóstico laboratorial. Diagnóstico, ahí falta acento. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta parasitosis? Generalmente se utiliza este tipo de pruebas, ¿no? Ahí está el inmunoglot, que tiene muy buena sensibilidad, 98%, especificidad 100%. Se hacen pruebas serológicas, pero todo esto haces cuando sospechas. Viene un paciente, ya les he dicho, tiene cefalea intensa, o tiene vómitos intensos, se queja de dolor intenso de cabeza. Entonces vas a tener que pedir de pronto, tal vez no esto primero, sino las pruebas de gabinete. Pero en las pruebas de gabinete de pronto sospechas que hay cisticercosis, entonces confirmarás con esta prueba, porque esto se toma con una muestra de sangre y se busca los antígenos correspondientes. Prueba de ELISA, y también esto se hace con líquido cefalosaquídeo, que es mucho más sensible. Hacen un aspirado y ahí buscan y determinan si se trata de cisticercosis o no. Examen coproparasitológico, ¿sirve o no sirve en esta parasitosis? No, entre comillas, parece que no sirviera. ¿Por qué? Porque el problema está en la cabeza, ¿no? El cisticerco no defeca y entonces no va a llegar a las heces fecales algún elemento que bote el cisticerco, ¿sí? Pero, ¿para qué nos sirve el examen coproparasitológico? Se ha visto que pacientes con cisticercosis les piden una muestra y resulta ser que tienen teniosis. Es decir, ha habido un mecanismo de autoinfección interna y autoinfección externa, uno de los dos. Y se ha visto que estas personas con cisticercosis, las que tienen teniosis, además, tienen mayor cantidad de cisticercos. Llegan a tener mayor cantidad. Entonces, sirve no para diagnosticar si tiene cisticercosis o no, sino para saber si aparte de cisticercosis tiene teniosis. Ahora, descubrimos que tiene cisticercosis, pero aparte tiene teniosis. Preventivo. Epidemiológicamente, ¿cuál es más grave? ¿Cisticercosis, un paciente con cisticercosis o un paciente con teniosis? ¿Por qué? Porque a partir de él se puede diseminar al entorno. En cambio, un paciente con cisticercosis no va a diseminar el problema, ¿sí? Entonces, la estadística nos dice que en algunos trabajos han encontrado que pacientes con cisticercosis tenían hasta de 1 a 5%, además teniosis. En algunos otros trabajos han encontrado hasta 25%. Cisticercosis más teniosis, es decir, tenían los dos problemas. En Perú, que es nuestro país con el cual colindamos, han encontrado hasta 15%. ¿Sí? Es decir, cisticercosis más teniosis en 15%. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces, para esta parasitosis, el diagnóstico básicamente comienza por esto. ¿Sí? Rayos X. En los rayos X no se ven muy bien las primeras etapas, pero sí se ve cuando está calcificado. La tomografía y la resonancia magnética nos ha ayudado bastante a sospechar, porque se ve muy claro que corresponde a una cisticercosis. Es decir, con la resonancia magnética se puede ver hasta el escoles y se pueden ver sus 4 ventosas y su doble corona de ganchos. Frente a eso, tienes la certeza 100% de que ese paciente tiene cisticercosis. Un electroencefalograma te puede mostrar los tipos de alteraciones asociados con tipos de epilepsia, pero no te permite hacer el diagnóstico. No puedes precisar y decir 100%, se trata con un electroencefalograma, esto es cisticercosis. No hay un patrón que te diga en un 100%, esto es cisticercosis. La siguiente semana llevamos la parte de diagnóstico.
Y en la parte de diagnóstico, en la parte de pruebas de gabinete, dice, las pruebas de gabinete apoyan el diagnóstico clínico. De pronto, en esta parasitosis, es casi la única que las pruebas de gabinete sirven para hacer diagnóstico, ¿sí? Por este avance tecnológico que te permite ver el Scolex en toda su forma. Entonces tú, frente a eso, ¿qué haces? No puedes negarte y decir, no, parece que no es Scolex, ¿no? Porque se puede ver muy bien. Entonces esto es resonancia magnética, y ahí vean, están los cisticercos. Pero no es tan fácil. Si fuera tan sencillo, los investigadores no hubieran hecho esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen muchas posibilidades en las cuales el cisticerco puede estar en el cerebro. Has hecho resonancia magnética, has hecho tomografía, pero sigue habiendo dudas. Entonces, para eso, ¿qué han hecho los investigadores, los especialistas? Han hecho ciertos criterios que te ayudan a tomar decisiones. Ahí están, por ejemplo, los criterios absolutos. Es 100% cisticercosis cuando, dice acá, demostración histológica del parásito a partir de la biopsia de una lesión cerebral o medulaespinal. Entonces, has entrado a intervenir, has sacado el cisticerco, lo has mandado a patología y te dicen 100% cisticercosis. Criterio absoluto. Visualización del cisticerco subretiniano. Has agarrado un fondo de ojo, el aparatito para ver fondo de ojo, y lo estás viendo. Entonces eso nadie te puede negar, te puedes sacar una foto, listo, hay 100% cisticercosis. Demostración concluyente de un Scolex dentro de una lesión quística en el estudio de neuroimagen. Lo que les decía, la resonancia o la tomografía ha logrado sacar tan bien al Scolex que es innegable que sea otra cosa. ¿Sí? Entonces 100% ahí tú dices esto es cisticercosis. Pero aquí falta unas 4 columnas más o 4 filas más, donde hay criterios mayores de neuroimagen, criterios menores de neuroimagen, criterios epidemiológicos que te dicen, si no tienes todo esto, entonces puedes decidir y decir, es cisticercosis por estas otras posibilidades. Lesión quística sin Scolex discernible, es decir, que parece, pero más mejora de lesiones A. No está aquí la lesiones A, lesiones quísticas multilobuladas en el espacio subaracnoideo, lo que decíamos, la forma racemosa. Calcificaciones cerebrales parenquimatosas típicas. Entonces tú puedes ir tomando todos esos y decir, sí, esto es muy compatible con cisticercosis. Entonces, estos son los criterios, están en la tabla del doctor Martínez, es decir, en el copiadito que se han debido comprar, ahí está descrito todo esto, ¿sí? Tratamiento, control. Se ha visto en algunas situaciones que sacas la placa radiográfica, la tomografía, estás seguro que es un cisticerco, pero el paciente no tiene clínica, no se queja de absolutamente nada, no va a doler la cabeza, no convulsiona, no está loco, nada. Entonces dices, hay que controlarlo. Lo vas controlando en el tiempo y resulta ser que en un año, en 2 años, ese cisticerco se ha calcificado por completo. Y el paciente nunca ha tenido manifestaciones clínicas, no ha habido necesidad de darle antiparasitarios y nada, control, solamente control con las placas de resonancia o de tomografía. Albendazol, praziquantel, son los medicamentos que actualmente se usan para el tratamiento de esta parasitosis. Pero a esto se tiene que sumar los corticoides, ¿sí? Porque hemos visto que pacientes que de pronto se quejaban por cefaleas persistentes, cuando les comienzan a dar albendazol y praziquantel, matas al parásito y la reacción inflamatoria se agudiza, se intensifica mucho más. Para contrarrestar ese proceso inflamatorio tan exagerado, utilizas corticoides, ¿sí? Entonces, es una forma de remediar o de limitar las manifestaciones clínicas. Entonces, generalmente siempre hacen albendazol con corticoide o praziquantel con corticoide. Anticonvulsivantes.
La cisticercosis es una de las principales causas de epilepsia en los pacientes, ¿sí? Entonces, generalmente la mayoría de los pacientes que tienen cisticercosis se quejan ¿de qué? De que tienen convulsiones. Entonces, está como, de pronto aquí puede estar alguien y ¡pac! Se tumba al suelo y empieza a temblar, empieza a convulsionar. Podríamos suponer que posiblemente sea cisticercosis. Se ha visto que casi el 30% de casos son provocados por cisticercos, las epilepsias. Pero ya también les repito, no les vuelvo a repetir, no siempre es cisticercosis, puede haber otras patologías que estén desencadenando este cuadro convulsivo. Cirugía no es la primera opción, ¿sí? Cirugía se recomienda cuando, por ejemplo, el cisticerco es accesible, es decir, está muy superficial. Tú haces el corte y justo ahí está, sin necesidad de ingresar más al parénquima, porque cada vez que ustedes hagan un corte en el parénquima, algo se está perdiendo, es decir, dependiendo del área que estén tocando. Si es superficial, se recomienda. Si es muy grande y es accesible a la cirugía, se recomienda. Sí está recomendado hacer cirugía cuando es obstrucción, es decir, cuando hay hidrocefalias, ¿sí? Ahí sí o sí se recomienda la cirugía. ¿Por qué? Porque si no se hace la cirugía en un paciente con hidrocefalia, el paciente se muere. Entonces, ahí tienen que hacer una derivación, hacer que el líquido cefalorraquídeo derive a otro lugar, generalmente abdomen, y intervienen quirúrgicamente, porque esa es una emergencia quirúrgica. Entonces, un paciente no puede estar meses con una cefalea, con vómitos intensos, porque la presión intracraneal está aumentando y sí o sí ahí hay que intervenir y hacer la cirugía correspondiente. Profilaxis. Igual, ya saben la diferencia entre profilaxis y medidas de control. Todas estas medidas son para evitar que uno mismo contraiga la cisticercosis. Entonces ahí está el lavado de manos, cortar las uñas, no consumir alimentos crudos. Si uno va a viajar a áreas rurales, a cualquier lugar donde no tiene la certeza de que ese alimento o que el agua haya sido hervida, que la lechuga haya sido bien lavada, tendrá que dejar de comer eso, ¿no? Y comer todo lo que es cocido, ¿sí? Comprar alimentos crudos garantizados, ¿no? A veces eso es un poco complejo, es decir, vamos a comprar una lechuga y no le decimos, esta lechuga ha sido regada con qué tipo de agua. No, nosotros compramos la lechuga y en la casa habrá que lavarla. Utilizar para 1 litro de agua 3 gotas de tintura de yodo, sumergir en esa solución verduras por 15 minutos. Medidas de control. Desparasitación masiva. ¿Por qué hacemos la desparasitación masiva? No para matar al cisticerco, sino para matar a la tenia. ¿Por qué? Porque la persona que tiene tenia tiene 15% de probabilidad de tener también cisticercosis. Saneamiento ambiental, alcantarillado, es decir, en la medida en que no tengamos heces fecales en medio de la calle, vamos a evitar también contraer cisticercosis. Estas son medidas de control, ¿no? Medidas que se aplican a toda la población. Tratamiento a pacientes con teniosis, lo mismo, ya sabemos por qué. Educación, lo mismo, enseñar todos estos detalles. Ordenanzas municipales para el control de manipuladores de alimentos. Debería haber una norma que todo aquel que vende algún producto alimenticio, salteñas, qué sé yo, algún plato en la calle, tendríamos que estar en la garantía de que esta persona no tenga teniosis. Más, si ustedes van a comprar su salteña y esa persona agarra con sus manos la salteña y les da a ustedes, entonces mucho cuidado. Entonces tendría que haber esta normativa. Búsqueda de pacientes con teniosis. A todo paciente que ha tenido cisticercosis sí o sí habría que practicarle un examen coproparasitológico. Esto es lo que normalmente ocurre en las periferias de ciudades, de pueblos. Basura, niños que están defecando ahí, el cerdo es coprófago y bueno, pues adquiere cisticercosis. Esta niña tendrá buenos hábitos higiénicos, dudo mucho, ¿no? Entonces ahí se habrá limpiado bien el potito, se habrá después lavado las manos, dudo mucho.
¿Podrá tener cisticercosis? Podrá tener cisticercosis. Cerdos con cisticercosis, estos al final van a ir al mercado. Y esto es lo que usualmente se ve. Aunque aquí ya no es muy frecuente. Aquí en la ciudad es poco frecuente ver cisticercos en carne de cerdo. Ya prácticamente es un milagro encontrar esto. ¿Por qué? Porque hay una intendencia municipal que revisa, verifica. Si nosotros queremos hacer un lechón, ¿de dónde vamos a ir a comprar? De la garita, ¿no? En la garita hay, bueno, de los supermercados sería nuestra primera opción, ahí es más garantizado. En la garita antes habían algunos trabajos que reportan que encontraban hasta el 70-72 se reportaba el hallazgo de carne de cerdo con cisticercosis. Pero ahora es muy raro. Pero esto puede haber en ventas callejeras de barrios periféricos o en la ciudad del Alto. En la ciudad del Alto hay muchos mercados improvisados, ¿sí? Mercados callejeros. Y hay también mucha gente que desconoce, ¿no? Ve ahí unas cosas, unas manchas blancas. Eso, bueno, lo hacemos coser y no pasa nada, según su lógica, ¿no? Entonces puede haber esta posibilidad. Se consume esta carne y esa persona tiene teniosis y pone en riesgo a su entorno. Peor todavía en las provincias, áreas rurales. Áreas rurales puede que esto esté muy frecuente como actividad. La persona que tiene un chancho con cisticercosis, si quiere vender porque no quiere perder el dinero, ¿no? Porque le ha costado criar un cerdito y ahora lo quiere vender, pero resulta que encuentra cisticercos. ¿Cuál sería la forma en la cual pueda vender sin que le incauten su producto? Quiere vender en el Alto, supongamos. Embutidos, ¿sí? Porque aquí, ¿quién revisa el embutido y dice, este es cisticerco o es grasa? Nadie, ¿no? Y ni conocen qué es el cisticerco. Y bueno, antes llamaban a esta enfermedad como triquinosis, ¿sí? Pero es otro parásito que produce la triquinosis, el Trichinella spiralis, que vamos a ver también. Pero entonces acá lo que nosotros debemos de llamar correctamente se llama cisticercosis. La gente lo conoce como triquinosis. Entonces, acá en estos embutidos puede pasar de contrabando esta carne con cisticercosis. Y podemos comer en esta presentación. Y ahí está lo que normalmente pasa, ¿no? Esto es algo frecuente. Esta persona está vendiendo, entregando con su mano, y si tiene teniosis, si no tiene buenos hábitos higiénicos, lo mismo aquí, está manipulando carne. Acá podemos enfermar de cisticercosis y de teniosis. La carne tiene cisticercos. De pronto en el centro no está bien cocido. Comemos eso y enfermamos de teniosis. Pero la lechuga también ha venido de un sitio en el cual riegan con aguas hervidas, no sabemos, y tiene huevos de teniazón. Comemos y enfermamos de cisticercosis. Le quitamos el arroz y lo ponemos pan. ¿Qué sería eso? Cuando vamos al estadio, hay desfiles, sentimos el olor al choripán, que es un tricolor, a mí me gusta, pero nos los ha lavado bien nuestra casera, la lechuga. El chorizo que está poniendo ahí, el embutido, es Dillman, es Torito, es ¿Le preguntamos eso? No, simplemente agarramos y adentro. Entonces vean que puede haber la transmisión muy fácilmente, es decir, porque existen ciertos problemas que han sido dilucidados ya. Antes se pensaba que este problema era un problema que solo ocurría en zonas rurales, ¿sí? Era un problema de zonas rurales. Pero resulta ser que este es un trabajo que se hace en el Perú. Y en el Perú, en una zona con un buen nivel económico,
comienza a haber casos de convulsiones entre los pacientes, entre las personas. Hay cuadros de epilepsia. Pero estas personas de zonas altamente residenciales, no hay una explicación para saber por qué estas personas tienen convulsiones. Sí tienen buenos hábitos higiénicos, tienen baño, tienen todo, ¿no? Pero comienzan a tener convulsiones. Entonces se hace una investigación y se comienza a tomar muestras a las empleadas domésticas. ¿Por qué las empleadas domésticas? Porque las empleadas domésticas se quedaban 6 días de la semana en la casa y un día se iban al área rural. Y resulta ser que en el área rural comían cerdo con cisticerco. Las empleadas adquirían teniosis. Las empleadas llegaban a las zonas de los barrios y ahí comenzaban a preparar los alimentos de las personas, ¿no? De sus empleadores. Pero lo hacían con hábitos higiénicos malos. Y contaminaban el alimento y las personas que no habían tenido nada que ver con teniosis comenzaban a tener convulsiones. Y lo mismo, personas les han hecho tomografías, han visto que algunas ya tenían calcificaciones, otras tenían teniosis y algunas tenían las dos cosas, y pacientes, los de las zonas residenciales, solamente tenían convulsiones, tenían cisticerco. Este es otro trabajo que también, esto ha sido hecho en Estados Unidos. Esto es con judíos. Los judíos que no comen carne de cerdo, pero tenían cisticercosis. Igual, la pregunta era, ¿por qué los judíos, si ni siquiera comen carne de cerdo y viven en zonas residenciales, en zonas de lujo, tienen cisticercosis, tienen convulsiones? Muestrean a las empleadas y las empleadas eran mexicanas. Las empleadas se quedaban 3-4 meses ahí sirviendo a sus empleadores y se iban de vacaciones, 1 mes, 2 meses, 1 semana, a México, y en México comían carne de cerdo con cisticerco. La empleada regresaba a Estados Unidos como persona con teniosis y comenzaba a contagiar a los demás. Entonces, el problema de cisticercosis y de teniosis no es un problema de áreas rurales. Cualquiera de nosotros que de pronto consuma en la calle, consuma lechuga o consuma algún producto que no es garantizado, podemos adquirir cisticercosis o teniosis por estas explicaciones. ¿Cuál es el riesgo en Bolivia de tener teniosis y cisticercosis? No se sabe exactamente. Muchos países han avanzado, saben sus prevalencias, saben muy bien la información. Nosotros hemos estado haciendo algún trabajo de recopilación de información. Sí, y este es un mapa que hemos construido, lo vamos a publicar, estamos redactando todavía el artículo. Les adelanto este mapa, y es casi toda la información desde 1913, 1910, todos los trabajos de cisticercosis y teniosis que se han hecho. Entonces, por ejemplo, acá está cisticercosis. Vamos a ver de La Paz nada más. CC significa casos clínicos. Si todos los casos clínicos de cisticercosis que se han reportado hasta la fecha. 7 casos. En estudios retrospectivos se han reportado 623 casos. En estudios de cero prevalencia, la prevalencia ha sido de 1.8 a 16%. En estudios de cero prevalencia, pero en cerdos, ha sido de 3.8 a 15%. ¿Sí? Todo esto es en La Paz. Trabajos que hablan de cisticercosis reportada en cerdos faenados, 2. Que hablan de estos municipios. Y hay uno solo que es reportado, que no dice el municipio, solamente dice el departamento de La Paz. Aquí sería el sitio donde hay más trabajos de cisticercosis reportada, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz. Y saben ustedes que estos son los sitios donde más se come chicharrón, más se crían cerdos, ¿sí? Pero aquí en Santa Cruz, por ejemplo, no hay estudios de casos clínicos, no hay estudios retrospectivos de cisticercosis, solo hay un estudio de cero prevalencia que habla de 1.8 a 24.8 de cero prevalencia en humanos, 24.8, más que en La Paz, pero no hay casos clínicos. No se sabe cuántos casos de
cisticercosis anualmente se van presentando. ¿Sí? Y lo mismo, esa es la lógica en todos. Estos azules son de cisticercosis bovina. Aquí ha habido unos trabajos, aquí unos cuantos, pero aparentemente no hay mucha cisticercosis bovina, pero sí hay harta cisticercosis porcina. Esto es hasta información hasta el 2021. Si nosotros sacamos toda la información que corresponde al 2020, la quitamos y solamente vemos los trabajos del 2020 hasta el 2025, el mapa sería este. No se sabe nada de cisticercosis en cerdos, menos por provincia, menos por departamento. Sí se reportan estudios de cisticercosis porcina, pero en estudios de cero prevalencia. Y hay en Santa Cruz hay, Cochabamba, y hay uno en Chuquisaca. ¿Sí? Cisticercosis bovina no hay, con información desde el 2020. Casos clínicos reportados. La Paz tiene desde el 2020 unos reportados. Cochabamba 6, Santa Cruz no tiene nada, el resto de departamentos no tiene nada, no hay casos clínicos reportados. En estudios retrospectivos desde el 2000, La Paz ha reportado 478, desde el 2000. Pero el resto de departamentos, solo Cochabamba ha reportado 16, y eso que se consume harto chancho ahí. El resto de departamentos no hay nada. Cero prevalencia, un solo estudio que habla de 1.8, 7.1, es el estudio que hicimos con el doctor Martínez en la zona del altiplano. Pero miren, 7.1 de cero prevalencia, es decir, se ha tomado muestras de sangre a personas de áreas rurales y ha habido una cero prevalencia de 7.1. El resto no tiene nada de información. Cero prevalencia en cerdos y en faenado, que serían estos departamentos. Cisticercosis porcina, acá no se sabe. ¿Cuál es el riesgo que corremos? ¿Será alto, será bajo? No sabemos. Pero de que existen probabilidades de transmisión. El 2017 ha publicado el Hospital San Gabriel un reporte de un caso clínico, pero en su introducción dice: durante el 2016 en el Hospital Arcoíris, se atendieron 200 casos de cisticercosis. Me parece que era mucho más relevante que publique ese dato, estratificando los lugares de procedencia, qué tipo de personas, a que reporten el caso clínico. ¿Sí? Porque ahí dice el caso clínico de un paciente que tenía cisticercosis en columna vertebral. ¿Sí? Entonces hace falta mucha información en relación a este tema que no le dan la importancia debida. Esta es una foto que la hemos tomado en 2016. Yo soy el que ha tomado la foto y ahí está el doctor Martínez. Esta fotografía es en Batallas. Entonces lo hicimos así medio camuflado. ¿Por qué? Porque estas personas estaban faeneando cerdos. Estos son cerdos. Entonces aquí había un camión y por lo menos esto debe ser a las 10, 11 de la mañana. Y aquí a este costado ya habían como unos 20 cerdos, ¿sí? Faeneados, y otros que estaban chillando acá porque iban a ser faeneados, y estos acá están faeneando. Nos acercamos y les preguntamos: ¿conocen la cisticercosis? Esas bolitas blancas como arroz que hay en la carne de cerdo. Y ellos decían: sí, conocemos. ¿Y qué pasa cuando encuentran esa carne de cerdo con cisticercos? Lo llevamos al Perú. ¿Será verdad? ¿Será cierto? No sé, ¿no? Pero nos salieron con eso. Lo llevamos al Perú. Pero vean que existe cisticercosis, existe el problema. El día martes va a venir el doctor Durán, que es docente de fisiología, pero que es neurólogo. Y él ve estos casos, nos va a contar su experiencia en el manejo de casos de cisticercosis. Y es posible que venga una persona que trabaja es ambientalista, pero que hace la lucha de la cisticercosis. Ella ha ido a pelearse con estos sitios donde botan la basura, ¿sí? Y también les va a contar el problema que ella ha visto con los cerdos y con la gente que tiene cisticercosis. Entonces, no dejen de venir el día martes, que vamos a continuar con esto.